a fragmentar tus ideas en relación a cómo se van a integrar los materiales adentro de ellas. Y en este caso, algunos compositores pueden decidir optar por una estructura prediseñada, que eso es lo que yo no había hablado antes. O sea, tú puedes pensar directamente, pues yo voy a hacer una pieza así, como la que pinté el primer día, donde este es el momento y donde va a tener dos pequeños clímax acá, porque me gusta la simetría, y la pieza va a tener una sección A que va a ser claramente tímbrica y menos, para nada armónica, sino espacial, y no va a haber cambios en ni en la dinámica ni nada. O sea, va a ser un timbre que se mueve por el espacio. Después va a tener una sección B en donde ese timbre en realidad va a aparecer otro que va a provocar que sea un contexto, vamos a ponerle, donde dejé el acá, no con H sino con alturas, perdón, lo volví a pensar en inglés. Y después entonces el timbre, y después las otras cosas no van a cambiar, y después regresamos, esto se mantiene así, y estos son solamente las dos primeras variables del trade. Entonces esto va a ser un B' y esto va a ser un A igual. Me dio la gana de inventar esa estructura que es bastante simple. O sea, hay quienes trabajamos, yo me considero en muchos casos dentro de ellos, pensando un esquema, y entonces después diciendo, ok, bueno, ¿cómo logro el timbre en el espacio que sea interesante? Y entonces trabajas con tus sonidos y bueno, muy bien, cuando el espacio va a dejar de ser complejo y de transformarse y se va a estabilizar en una sección en donde más bien sea el entorno armónico, ¿cómo voy a hacer eso? Y entonces empiezo a trabajar en implementarlos como una especie de estructuración forzada, predefinida, que puedes ir cambiando. O sea, no digo que ya nunca la vayas a cambiar, ¿no? Salvo que sea para una obra de teatro o para cine, que no tengas la facultad de cambiar las duraciones, no, tú siempre puedes variar. Y hay, por supuesto, quien se aproxima de otra manera, o de miles de maneras, pero en donde probablemente dices, bueno, ok, vamos a trabajar con la estructura tímbrica y armónica, y entonces empiezas de manera mucho más intuitiva a probar qué timbres, qué cosas te funcionan, ves que te gusta la manera en la que se va desarrollando, y entonces te empieza a dar también cierto tempo interno de la pieza y cierta temporalidad de las cosas, y entonces empiezas a experimentar con ellas, y podrías o no hacerle un análisis así después, pero ya no importa, no le da ni más ni menos valor al contenido real de las piezas, ¿no? De la pieza. Pero lo que quiero decir es que en el caso específico del timbre y de alturas, pues puedes ir cruzando las relaciones, y están muy vinculadas. Sobre todo que cuando hay una identificación tímbrica clara, y es un timbre que tiene características, que sirve para identificar características de afinación o de altura específicas, estamos muy bien preparados para seguirlo. Ni se diga si es un timbre del instrumento, digamos, original sin transformar, o incluso en vivo, porque entonces es muy fácil. Estamos con una obra de cello, como el ejemplo que voy a poner ahorita, pues es relativamente simple seguirlo. Es más difícil para el compositor, o no más, bueno, depende de la experiencia, pero yo considero más difícil lograr trabajar con el instrumento a un nivel sonoro que no se reconozca que es de ese instrumento, sin la tecnología. O sea, una serie de efectos que funcionen bien chelísticamente, hablando del cello, o instrumentalmente, y que no estén tan relacionados, porque primero está prácticamente todo hecho, ¿no? Ya se ha hecho un poco de todo. Si vas a empezar a pegarle, pues entonces no, se va a oír como percusión, pero también está hecho. Es decir, ¿cómo logras que en el marco de lo chelístico puedas aprovechar las grandes virtudes del instrumento sin ser obvio y sin necesariamente ser tratar de romper con todo? Porque lo que pasa muchas veces con los instrumentos, yo lo he visto con algunos compositores y estudiantes que vienen, es bueno, van a tocar para cello, pero entonces buscan otras cosas con las cuales intervenir el cello. Pues sí, ahí de esa manera es ilimitada la posibilidad que tienes, porque si amarras un autobús al cello, pues cuando lo arranques va a sonar algo que nadie nunca ha hecho, pero ese es el autobús con el cello, ¿no? ¿Sí? No, que te preguntaba qué otro tipo de cosas hacen que son como forzadas. Sí, no, me refiero como tratar de ser extremo, en el sentido de cómo hago que sea un cello pero que no suena cello. Bueno, pues lo volteo y le quito la patita y agarro la patita, y con la patita toco la marimba.
que sí, ¿no? Hay algo de cello ahí, pero ya estamos, digamos, tan lejos como si me dieras 3 horas de transformación del mismo sonido de cello, ya llegas a un lugar que no tiene sentido porque no tiene conexión con la fuente. A menos que estructuralmente tuviera una lógica teatral y todo eso, no me niego a que eso pueda funcionar, pero en general ese es un poco el problema. Entonces, quiero hablar específicamente de una idea que tiene que ver con una estrategia particular que puede funcionar muy bien cuando se usa en música mixta un instrumento cualquiera, que se llama los pitch targets, que son como objetivos que sería algo así como blancos o objetivos de altura, ¿no? Sí, no le pongo blancos para que no. O metas de altura. ¿Perdón? No, llegadas de altura. O sea, lo que es target es como el blanco al que le disparas, ¿no? El objetivo al que le disparas. Entonces, en el desarrollo de una estructura como la pieza de cello, que es la única que nos falta escuchar, en este caso la pieza emerge de considerar 3 aspectos particulares. Las secciones de contraste interno, de comportamiento de los sonidos contrastantes, secciones de una actividad espectral muy intensa y las secciones definidas por los pitch targets. Estos resultan de la exploración del material inicial y fueron utilizados para delimitar las secciones estructurales de la pieza. Llegar a una altura específica o a una afinación específica iba a ser mi método de estructuración de las secciones de la obra. Y puede ser considerado, de alguna manera, al ser alturas, como una especie de estructuración espectral, como se había hablado antes, porque es eso lo que se está tomando en cuenta. Contrario a la idea de que se discutió antes en el texto, que no lo vimos aquí, sí lo vimos, de estructuración, de estructuración a partir de comportamientos diferentes. El concepto de pitch target fue adoptado durante el proceso de organización de los materiales para actuar como marcas específicas del cello, es decir, cómo organizar los materiales para llegar a esta combinación de alturas entre la cinta y el cello, y del cello mismo en un acorde o algo así, es decir, armar lo que yo, como en retrógrado, para atrás. Si este es mi objetivo, cómo combino los materiales para llegar ahí en un momento ya sea climático o no tiene que ver nada más con estructurar los pitch targets como los momentos principales, pero sí que sea la manera de separar tus ideas. Esto no quiere decir que el escucha necesariamente va a identificar cada uno de los objetivos de sonido como por sus relaciones internas, porque duran muy poco, o por los contenidos armónicos en función del entorno, y que no necesariamente van a ser percibidos en el proceso de escucha como momentos climáticos, porque puede haber otras variables como la dinámica o la duración que en algún momento son más importantes. En resumen, esto quiere decir que son métodos de organización de la estructura personales que no necesariamente son todos evidentes para el escucha, pero que sí son todos una manera de lograr proporcionalidad, controlar la velocidad a la que se van desarrollando los eventos. En el ejemplo que les voy a poner acá, en lo que vamos a ver en la pantalla, vamos a ver 140. Ahí está. Vamos a ir viendo por pedazos. Hay un análisis completo de los pitch targets de la pieza que vamos a escuchar. No cabe todo, pero ahora la muevo, ¿no?
y les voy a ir mostrando y después la vamos a escuchar como hemos hecho. Son los pequeños fragmentos de los objetivos de cuando tiene que llegar a cada nota. Se ve un detalle, una estructura detallada del análisis de la pieza desde el punto de vista de los objetivos de alturas que yo me puse para las secciones, en donde la X, los que tienen esta X, representa una sección, es el timbre, ¿verdad? Me dijeron. Donde la X es el único que probablemente no es tan claro que que tiene un timbre predominante, pero en lo siguiente, porque desaparece del entorno sonoro. Es decir, si escuchan esos ejemplos, este es probablemente uno de los únicos que no es así como sumamente evidente que el fa sostenido está ahí. Ahorita los vamos a escuchar y los voy a poner los sonidos. Después vamos a la Y. Entonces voy a poner que es el 5, sí, el 260. Acá está. Nomás quiero ver que se cargue para no sonar. Esta es la sección de es cello y electroacústica, y es la sección, son 40 segundos a partir del minuto 5:04. Ahora lo pongo otra vez para que... Se va a oír ahorita. Pues de alguna manera este ejemplo no está toda la partitura, pero lo que me refiero es que a partir de esta idea, que es el objetivo de fa sostenido a lo que llegamos acá, se va a transformar durante esos 40 segundos en un objetivo que yo ya tengo, que tiene que ver con el contexto armónico, donde yo sé que tengo que llegar al do, ¿no? Después, cuando la escuchemos completa, van a ir oyendo cómo pasan esas cosas. Y de esa manera tiene una estructuración con este esquema más organizada. Es decir, es una estrategia para, a través de tus objetivos armónicos, poder organizar tus materiales electroacústicos. O sea, por supuesto, toda la música instrumental tiene la lógica de hacia dónde van a ir las alturas. No estoy diciendo que inventé nada más le estoy tratando de compartir la estrategia para yo poder organizar las duraciones de mis cosas y poder saber cuánto, a la hora de que pongo un sonido y tengo una especie de entorno en fa sostenido o en do, puedo saber entonces cuál me funciona, puedo calificar mis materiales, puedo saber cuánto debe durar esa alteración que le estoy haciendo con el procesamiento, que te puede dar 4 horas. Si le pides a la computadora cuánto dura, le dices 4 horas y te hace que dure 4 horas el sonido, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ya sé que necesita 40-45 segundos, lo monto, y entonces ya sé que mi parte instrumental va a llegar a este momento, entonces va a llegar en 40 segundos al do, y entonces yo ya sé que mi transformación entre el sonido, el timbre de fa sostenido o relativamente cercano a fa sostenido en el espectral con el do, les puedo poner una interpolación de 40 segundos y va a funcionar porque se van a juntar en el gesto, ¿no? Y ya después puedo ajustar. Esa sería, digamos, mi metodología para ese pequeño fragmento. Estructuralmente este do está usado para crear contraste en cuanto a la actividad sonora, es decir, cuando se reduce a un trémolo
del cello con un sonido entre medio y agudo en la parte electroacústica, que es el final cuando llega, que se alcanzó a oír. Termina con un trémolo y por arriba se ve, ¿no? Ahora lo voy a poner otra vez de una vez. Perdón. Vas a arrancar un segundo antes. ¿Perdón? Vas a arrancar un segundo antes de 505. Exacto, un segundo antes de ahí. Y voy a terminar pasando esto. Ahí. Aquí estamos acá. Ahora luego lo vemos con la partitura. Ahí se conectan y viene esta parte del gesto. Con los agudos. Y entra una en la misma altura. Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? El do, sí. Los segundos son la duración del... No, esto es el momento en la pieza en el que sucede. O sea, sucede en 5:05, el fa sostenido, esa llegada es en 5:45, entonces la duración interna de las secciones del camino hacia el objetivo del do es de 40 segundos. Ah, ya. A eso se refiere, sí. El do fue elegido por lo que había estado pasando antes de las bajadas en el do como objetivo, o sea, es un claro objetivo de altura y se utiliza siempre a lo largo de la pieza como si fuera el regreso a la casa, ¿no? O sea, que a lo largo de toda la pieza aparece en varias secciones, en 2:45, 3:40, 5:45, 8:27, 8:50. Bueno, aquí viene la lista de todas las veces en donde el objetivo es el do y va cayendo ahí. Y junto con el fa sostenido, que sale también varias veces, ¿no? Aquí ahí abajo otras veces ahí aparece do con fa y eso, nada más que en armónicos, o aquí en pizzicato, así, ¿no? Entonces, de otra manera, el do se utiliza como un objetivo general de la obra, esa es la base, pero no es que la pieza esté necesariamente en do, sino que siempre que hay momentos estructuralmente importantes, o no siempre, los momentos más importantes estructurales es cuando, desde el punto de vista armónico, se llega al do de una manera clara, pero de una manera clara no nada más que el cello llegue a do tocando fuerte, sino que el entorno enfatice el do, no necesariamente tiene que ser dinámicamente fuerte, sino que el trade enfatice el do, es decir, la altura va a ser lo más importante, el timbre tiene que ser reconocible, en el espacio no puede estar dando vueltas distraído, la dinámica tiene que enfatizar eso necesariamente, y el ritmo o la duración de la nota tiene que ser suficientemente clara. Si la haces en pizzicato, pues entonces no puedes tener otras alturas en otras cosas funcionando, es decir, enfatizas eso y el trade se jerarquiza así, ¿no? Y un poco mi proceso es que una vez que llego a esos momentos me siento y digo, bueno, ¿qué es todo lo que sí puedo quitar para que no distraiga y que se perciba el do? Ah, bueno, pues le voy a bajar al timbre que no está claramente vinculado con el do, lo voy a poner más bajito, o lo voy a quitar, o le voy a pedir al cello que toque en forte, o que haga un gesto esforzando, cosas para poder marcar, enfatizar esa idea, ¿no? Pues no tiene nada de nuevo decir que regresar al do va estructurando la pieza, pero ¿cómo le ayudas desde el punto de vista tecnológico para que se enfatice como método estructural? Eso es lo que hay que probar y explorar. Las alturas entonces en este caso están como una escala descendente que resuelve en la nota más grave del cello, que es básicamente la fundamental armónica, y que lo que te da es toda la ayuda de poder generar armónicos a partir de ahí, como lo oyeron ayer en la de fagot, y como se oyeron en los acordes de la de marimba, y como se escucharon en las notas graves de la de tuba. Esas notas te dan una cantidad de elementos cuando las tienes grabadas armónicos, a partir de los cuales puedes hacer lo que quieras. No necesariamente es que el instrumento la tenga que tocar. A mí me gusta pensar en las notas más graves de los instrumentos
para, para que de alguna manera durante la pieza espectralmente la vayas preparando, y en los momentos en los que aparece el instrumento tocándola se siente como que se complementa el espectro, ¿no? Hay muchas piezas muy interesantes en donde simplemente el instrumento nunca hace esa nota y siempre lo mantiene la tecnología, y también suenan muy bien, porque siempre estás con esa necesidad de que te refrenden el hecho de que ese es el armónico de la pieza, y no sucede y funciona bien, ¿no? Pues es de alguna manera lograr el control en el ámbito de la expectativa de la escucha, de llegar a un lugar y cumplir con un objetivo, siempre ayuda desde el punto de vista estructural, porque vas generando esa expectativa, y eso es lo que se ve ahí en la Y, ¿no? Entonces la voy a poner, pero con la partitura, no con... Y ya seguimos al... Si vas a poner la partitura, ¿esto qué viene a ser? Ah, no, esto es un análisis de los pitch targets. Yeah. Claro, eso es algo que me refiero. Esto es una muestra nada más de eso. No tiene nada que ver con la partitura. O sea, lo que está dentro de los cuadritos es tomado de la partitura, pero esto no es la partitura. Rodrigo, ¿esos ejemplos están en la página? Cuando uno tenga el libro... No, están en el libro. Ah, ya es. No, pero el audio. Ah, sí, esos están en la página, claro. Eso que he estado tocando Sí. es la web que acompaña el libro. Ah, perfecto. Y aquí en el libro dice ejemplo CD261, y ahí dice CD261, lo oyes y ya. Sí. Pero las gráficas están acá. Sí, no. ¿no? Ahí está. Bien.
Ahí sí se ve bastante claro los momentos como estos, en donde los objetivos, los pitch targets están enfocados a lo que comentábamos, y el ejemplo en particular que aquí se ve completa la partitura en el 5.45, que es este. Que es esta parte. Que es, Rodrigo, sí. el elemento de la sirena, ¿cómo lo...? ¿Escogiste el do por ser la nota más...? Por lo que comentaba antes de tocarla, que es la que más armónicos te da para la hora de tratarlo. Sí, y que a mí me gusta esa sensación de espectralmente complementarla con la nota en algunos momentos, que le da como mucho realce, que es un poco algo que mucha gente hace, y por eso dije, hay otros que justamente para evitar eso procuran no basar toda su estructura. El cello es lo más... ¿El qué? El cello es lo más apropiado. No, lo que pasa es que en el ámbito del diseño integral, a mí me parece que lo más útil es sacarle, o sea, si solamente vas a usar sonidos del cello, pues entonces aquellas notas que te dan el mayor contenido armónico te dan mucho más potencial para trabajar en el espectro. Es nada más eso, o sea, no tiene ninguna otra razón. Sí, que le Pues, el cello es el do, pues. sí, por eso, pero igual lo hice en la de fagot, igual lo hice en la de marimba, que son las tres de diseño integral. Es decir, la de marimba empieza con los acordes más graves que hay, la de fagot cae en los golpes más, porque te dan ese material. O sea, es algo recurrente. En la de tuba hice lo mismo, y es más por el material, porque cuando tratas de ser, o sea, justamente para darle esa diversidad y que no salgan tontos los sonidos, pues entre más inteligente armónicamente sea el sonido con el que empiezas, pues más espacio tienes para moverte. No digo que no puedas, pero si eres cuadrado y necio con que no vas a incorporar otras cosas, porque siempre puedes incorporar otra cosa y agarrar unos armónicos de otro lado y ya, pero si quieres ser cuadrado con eso, pues lo que más te sirve es agarrar un do fuerte, con resonancia, lo mismo que un golpe del fagot, el si o lo que sea, y en la marimba igual, el do, ¿no? Sí. La técnica de escritura es la escritura proporcional, ¿no? No, está la misma es la misma que hemos visto, que lo vamos a revisar ahora adelante, en donde esto es a 56 aproximadamente, pero que es muy cerca de lo de 60 que decía, pero aquí la diferencia tiene es que como tiene muchos momentos, justamente por ser a 56 es que tengo que poner muchas más marcas de tiempo. Si lo hubiera hecho a 60, desaparecerían muchas de ellas, ¿no? Pero a mí me interesaba en esta pieza en especial que fuera un poquito más lento, pero no tanto, porque lo podía haber escrito, pero para esa diferencia de tiempo, poniéndolo a 60, la escritura se hubiera complicado demasiado. Y me interesaba hacia esta sección de adelante, cuando hay pequeños armónicos que se mueven así, me parecía que si fuera un poco más lento, pues, funcionaba un poco mejor. Aunque esté cerquita no es lo mismo. No es exacto. Y en esta pieza lo que sucedió es que el resultado me gusta, queda como quise, pero tuve que poner muchas más marcas de tiempo, y eso hace que el chelista tenga que estar mucho más atento a la pantalla. O sea, eso no me gusta tanto como en las otras. Entonces, después de esta pieza ya regresé porque lo que vieron de la de fagot todos son posteriores. Ya no hago eso, ya la dejé en 60 o en 120 y ya, ¿no? Los sistemas de altura de la pieza estaban a partir de los armónicos del do. No, y con este objetivo de las estructuras llegando al do, partiendo de do, llegando a fa sostenido, y en algún caso pasando por re, y así es como voy demarcando las secciones, con esta idea de los pitch targets. De esos pitch exacto. targets salen todos tus armónicos para generar las alturas, digamos. No, los armónicos salen del do, Ya. del fa sostenido, Ya. pero las secciones salen de los pitch targets, Ya. la estructura. Sí. Y la cuestión rítmica, ¿cómo la llevas? En esta pieza, que es básicamente las duraciones, se va intercalando, eso también está aquí, nada más que como vimos la parte rítmica de las otras piezas no lo cubrí, pero de esta pieza se va intercalando en momentos, o sea, momentos en donde en la electroacústica se hace lento, de alguna manera estable la morfología, y entonces la morfología la toma el movimiento del cello en el marco de los armónicos, ¿sí? Y entonces trato de hacer los ritmos que yo obtuve de las morfologías de la electroacústica, hacer una simplificación rítmica de lo que escucho para ponerlos al mismo tiempo. De ahí los tomé. Una cierta imitación Sí, rítmica, ¿no? sí, eso es exactamente. Entonces, de esa manera, en los momentos en los que no hay tanta actividad, no sé, aquí,
La actividad se vuelve en la morfología, en la parte electroacústica. Y en los momentos en donde la parte electroacústica tiene cierto contenido, lo que se llama el contorno, lo que llamo aquí contorno morfológico complejo o lo que sea, entonces ahí empieza a imitarlo, digamos, por acá. O a veces aparece aquí primero y después en la cinta, ¿no? Por ejemplo, esta es una sección, estas son muy fáciles, el pizzicato Bartók que anda por ahí, o los pizzicatos normales, o los golpes en las cuerdas, es porque en la parte electroacústica también hay sonidos con ataque rápido. Entonces los imito de una manera bastante más literal, o los preparo acá y después suceden en la electroacústica. Por ejemplo, me acuerdo, creo que este es el 345, no me acuerdo si este es el que estoy pensando, pero son bastante, por ejemplo, ahí. La parte electroacústica va a ser estable, prácticamente sin ningún... empiezan a entrar otros de los armónicos. Entonces lo que hago es que si hay un movimiento aquí, yo lo obtuve, estos ritmos los obtuve simplemente de morfologías de la electroacústica que me gustaron en otro lado y que las simplifiqué, las traté de sacar de oído con un poco cómo se mueven y las pongo en un momento en el que no las haga la computadora. ¿Y las notas? O sea, hacer relación entre las alturas... Eso es al revés. Yo ya tenía mis pitch targets y más o menos mis ideas de las trayectorias de las notas del instrumento, e intenté producir la mayor cantidad de conexiones de altura de armónica en la cinta para esos momentos. Exacto. Lo hice al revés. Sí. Pero me di cuenta que tuve que ceder un poco en ese sentido también para que fuera fluyendo, porque si no era demasiado cuadrado, o sea, porque no quería que fuera, o sea, no quería que la armonía que se produce entre los dos fuera cambiando, digamos, aquí una y aquí otra, porque entonces la parte de la cinta ya no podía ser estable, hubiera sido casi como un acompañamiento. Entonces más o menos escogía lo que hacía y usé dos estrategias. Una es encontrar el común denominador, digamos, acá, que casi siempre es do o fa sostenido, o en algunos casos re, y marcar el sonido estable en la cinta en ese ámbito. Esa es una aproximación. O encontrar todas las alturas y juntarlas y dejarlas en un solo como clúster. Todas las alturas que están en esa sección, por decirte, todas estas alturas, Sí. armarlas y poner un clúster en la cinta, ¿sí? Y ponerlo un poco más bajo, como para que se pudiera. Son las dos maneras que usé como de decidir un poco las alturas en la parte. Pero cuando son sonidos muy basados en ruido, no pues no se nota tanto. Pero hay momentos muy claros en donde entran los armónicos así, que están marcados aquí, ¿no? Cuando estos que entra así, ¡ping! Y se oyen, y eso en la grabación funciona muy bien porque, por ejemplo, ahí es en 440, 424, es este. Tanto lo voy a volver a poner, pero si escuchas la parte de la cinta, no, sí, el armónico sí, pero también hay una morfología que tiene actividad en la cinta, que está como girando, que es la que normalmente espacializo, que como la parte del instrumento es fija, entonces la actividad interna la toma la cinta, que es esta, va otra vez ese momentito, entre los dos armónicos, quiero decir, entre este armónico y el que sale después. Tanto, ¿no? Se van es un poco una idea también contrapuntística de cómo llevas
el ritmo, pero te va dando elementos para tomar las decisiones sobre qué te toca hacer ahora, porque si no todo es intuitivo y entonces cada una de las, todo se vuelve ponerlos al mismo tiempo nada más para ver cómo sucede. Y cuando tienes el problema de que estás trabajando con un instrumento en donde tienes dos opciones, o imaginarte el instrumento o hacer una secuencia MIDI, ¿no? Realmente tienes además el problema de la codificación que te estorba, ¿no? Que es a lo que quiero entrar de alguna manera hoy, además del que ya es, digamos, el tema que les decía de hoy de codificación de los materiales, aunque hemos hablado y les he mostrado las grafías, y lo de lidiando con un ejecutante en vivo, que es lo que vamos a ver hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta más de esta pieza o comentario de la pieza de cello. ¿Cuánto tiempo te lleva componer esto más o menos? Desde que empezás de cero hasta que llegas a esta instancia. ¿A tenerla terminada, dices? Pues depende mucho también del trabajo con el intérprete. Esta fue una obra que hice como la de Fagot con un intérprete que estaba como muy dispuesto, y si yo trabajaba una semana rápido, él se llevaba la pieza una semana. Habré tardado unos 3 o 4 meses en esta pieza. 3 meses. Sí. La de Fagot más o menos igual, 4 meses. Promedio, ¿no? Sí, yo diría que unos... Sí. Pero una pieza de cinta como la que vieron el primer día y eso, la hice en 5 semanas. O sea, en mucho menos tiempo de estar trabajando. Entre que no hay el intérprete y no hay ese tiempo de regresar, y luego no están los problemas de arreglar la escritura y de volver a hacer la partitura, que eso también te ahorra un tiempo. Tienes mucho tiempo procesando, y la otra es que puedes de alguna manera, bueno, depende un poco de tu método de trabajo. Yo normalmente siempre me organizo, trabajo 3, 4 horas al día y eso, y ya hay gente que le dedica un mes completo desde que se levanta hasta que se duerme y trabaja los fines de semana y eso, y pues bueno, pues la puede hacer en menos tiempo, supongo, ¿no? ¿Cuánto dura la pieza? Dura 12 minutos, 11:50 o algo así. Sí. Que es pero eso sí, creo que varía mucho y tiene mucho que ver también con el intérprete. Normalmente, como funciono con las fechas en las que las tengo que entregar, me organizo mucho como para cuánto tengo que tener para esta fecha si quiero llegar a la fecha, y así me organizo mi tiempo. Y así es como sé si tengo que trabajar 5 horas o 3 horas hoy, ¿no? Así, bastante mecánico en ese sentido. Sí, pero eso es de personalidad, ¿no? Sí. La pieza que les voy a enseñar después, que es una pieza posterior, que eso es lo que quiero que entremos al asunto de la grafía. Hemos estado viendo la grafía, digamos, de manera general, con dos aspectos principales que tienen que ver con cómo le pones al intérprete la información que necesitas para tocar, y cuál es la diferencia entre los problemas de hacer una pieza para que sea grabada o para que sea tocada en vivo. No porque la partitura varíe, sino porque conceptualmente sí son otras de las cosas. Pero el proceso de codificación y decodificación, voy a empezar con eso, aunque nos toca ahorita el descanso, a pesar de que no es propiamente un problema específico de componer música electroacústica o no, es decir, eso, el problema de codificar y desarrollar un sistema eficiente de codificación de tus materiales, tiene el objetivo de que, sin que nos conozcamos, yo te pueda dar un material y tú lo puedas leer, ¿no? Ahora, esa idea de que yo te pueda dar un material y tú lo puedas leer como yo me lo imaginé, no es así en toda la música. La gran mayoría de la música del mundo se transfiere de otra manera, a través de la experiencia, a través de, digamos, lo oral ¿sí? No tiene que ver con la codificación, tiene que ver con lo físico de hacer la música. En la música occidental el camino, digamos, se fue por otro lado, y en la música contemporánea nos encontramos con el enorme problema que les decía el segundo día, de cuáles son las características. ¿Se acuerdan cuáles son lo que la codificación occidental representa bien, mal y muy mal? ¿Se acuerdan? Es decir, en el sistema occidental, ¿sí se acuerdan de eso? La altura del ritmo. Entonces, lo que mejor está sería, ¿qué tal? La altura,
Duración. El- Bueno, ritmos. La tercera, Más o menos la dinámica. digamos en tercer lugar. Y después, Timbre. timbre y espacio. Timbre y espacio. Entonces digamos que este está muy bien, este está bien, este no sabe, este no entiendes y este no existe, ¿no? O sea, más o menos. Es decir, las capacidades en la grafía que estamos acostumbrados a utilizar de describir esas variables, ¿no? ¿Estarían de acuerdo? Entonces, el punto es que en la música contemporánea y en el trabajo de música instrumental mixta todavía tenemos adicionalmente el gran problema de que el timbre y el espacio se vuelven las variables, digamos, únicas, no únicas, especiales para definir el lenguaje electroacústico, como las variables principales del rey, las que pueden hacer la diferencia. Un trato coherente y un desarrollo del lenguaje espacial y tímbrico es propio de la música electroacústica, es característico de la música electroacústica, aunque otras muchas músicas lo hayan hecho, aunque como hemos visto desde Pink Floyd hasta muchísimos otros grupos y música tradicional lo ha explorado, pero como método de organización del lenguaje hemos visto que es su característica principal, ¿no? Y resulta que lo escribimos con una metodología de codificación que no los toma en cuenta, porque lo tratamos porque es parte de la música contemporánea o de la música de cámara occidental. Entonces, esto da como resultado que existan tantas formas de hacerlo como compositores hay. Y puede haber libros, digamos, como el que vimos ayer, de una especie de estandarización de una grafía contemporánea para música instrumental que relativamente van tomando validez. Es decir, nadie va a discutir el símbolo del pizzicato Bartók, ya es aceptado, ¿no? Pero ¿qué tal mis símbolos o los de los armónicos? Probablemente son un poco más aceptados en las cuerdas, se han ido. Y eso que todavía tiene una confusión. ¿El qué? La de la respiración circular exacto, o la de la flauta, todas las cosas que yo ponía para hablar y todo eso. Ninguna la inventé yo todas las he tomado de ideas de partituras que me parece que funcionan, pero además de la influencia del intérprete, eso es lo que yo quería decir. Cuando he tenido la suerte de poder hacer la pieza de un encargo, pues como te gusta que lo ponga, pues así lo pongo, ¿no? Pues de qué color quiere su auto, pues usted me dice y yo se lo pinto, pues es lo mismo, si el que paga manda, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva se va dando como una metodología y luego entonces empiezan a pasar las obras y ¿qué haces en tu tercera pieza? Pues usas el mismo método, aunque sea para otro instrumento, dices, bueno, esto me funcionó bien, ¿cuál sería el equivalente en el instrumento? Y empiezas a desarrollar tu propia codificación o caligrafía y entonces pues, tu propio set de instrucciones, y para aquellos que usen finales y sibelius empiezas a crear tu librería de las figuras y tu librería de las instrucciones, y entonces empiezas, en vez de inventar una nueva, abres tu menú y ves cuál sirve, ¿no? Por lo menos eso hago yo, a tal nivel que en mi menú de tiempo ya tengo un recuadro para prácticamente todos los segundos, del 0 al 15 minutos, porque ya he puesto marcas, bueno, no todos, de pronto me encuentro uno que no, pero me ha pasado incluso decir, bueno, ya lo pongo en 16 porque este ya está hecho y ajusto es decir, hago que dure un segundo más, pongo la marca un segundo después porque ya la tengo lista en el final, cosa que es, digamos, políticamente incorrecto decir, ¿no? Si yo quería mi marca acá, pero como ya tengo los segundos del 0 al 15, pues pongo el que está más cercano y ya, o hago rápido el otro y ya tengo todos, que son el cuadrito y ya, lo jalo, tengo ahí todos. Entonces, de esa manera, a lo que voy es que tienes dos influencias muy importantes. En el marco de lo que ya sabemos escribir de la música occidental y de la codificación que aprendemos con la instrumentación y todo, tenemos la influencia del intérprete, aunque no trabajes con él directamente, del intérprete que viste en el video, de la pieza que escuchaste que tocaba, en donde interpretó Fernijo o lo que quieras de una manera especial y dices así me gusta, y luego la influencia de la herramienta con la que escribes. Que si escribes en computadora,
la limitante que tengas de control del programa gráfico es bastante importante para lo que puedes hacer con tu partitura, para la complejidad de materiales, y no porque tenga que ser compleja. Si mis partituras en realidad son desde mi perspectiva súper simples. Eso a nivel un concurso te afecta, ¿no? Porque son partituras que se ven, digamos, muy simples. A nivel de interpretación facilita mucho las cosas. En general hay muchas partituras, sobre todo en Europa y eso, que se mide mucho. La música, se entiende la música, pero la complejidad y la grafía de la partitura es una parte fundamental. Es fundamental y lo toman en cuenta es decir, que esté expresado ahí de una manera muy clara y muy organizada todo lo que suena, que no están en mis partituras. Y por eso yo digo que mis partituras son partichelas, no partituras. Es decir, tienen la información, siempre me guío por poner ahí la información necesaria para el que toca, no para el que sigue la partitura como... Eso es lo que yo trato de hacer y así es como tomo mis decisiones. Que si no sé cómo poner algo, ponerlo exactamente como lo necesita la persona que va a tocar la pieza, aunque no se entienda claramente en otro sentido. Por eso creo que son partichelas, por eso digo que son partichelas, ¿no? Y en las piezas más como el quinteto de alientos y eso sí tengo una partitura general y unas partichelas, o sea, no tocan del score todos, pero incluso la partitura general es una especie de partichela para el que organiza, ¿no? Para el que va a llevar la cuenta y todo, porque no contienen toda la información. Entre más músicos hay, menos información de la tecnología pongo, porque es menos útil para todos. Si solo hay un músico, sí les puedo poner como la de flauta, todo, para que oigan y sigan, pero nadie hace ese trabajo en un ensamble. Nadie se va 2 semanas a su casa a oír toda mi cinta para hacer 3 notas con el clarinete. Pues no. Y al final sucede un poco lo que estabas diciendo con alguna de las piezas que nos pusiste al principio, que era que terminan referenciándose por cómo la tocó otra persona. Empieza a pasar eso. Y yo mismo, eso es una parte que a mí sí me agrada, y yo lo que hago es, voy poniendo los materiales de ensayo, las 3 versiones en MP3 que me gustaron, o en video las versiones para ver las acciones, y entonces al final es como un remezclado de interpretaciones de más gente. Incluso un par de mis piezas, la pieza de Fagot y eso, hay 2 lugares que ya nunca arreglé la partitura y que ya los tiene marcados los que lo tocan como que ya hicieron la corrección y ellos ya tocan la partitura como ellos tienen la suya con el arreglo de lápiz, pero yo nunca cambié la partitura acá. Ya no, yo dije, no, eso ya es de interpretación, y ellos ya siempre, y les suena mejor, y en la grabación son pequeñas diferencias, está como ellos la tocan. Pero a mí eso me gusta, pero el punto central es esto, conversar un poco sobre dónde están las influencias de la codificación, porque es una música que no está estandarizada su manera de representar. ¿Y qué es lo que quieres lograr? ¿Quieres lograr que la partitura represente absolutamente todo lo que pensaste? Es una aproximación. Que la partitura sea las instrucciones, necesarias para poder realizar la obra, o que sea la obra en sí misma, el registro completo para que cualquier persona que pueda tocar la interfase para la que está hecha la pueda hacer, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es lo que hay que tomar una decisión previa. No digo que todas tus obras tengan que ser iguales, pero en general es una tendencia composicional hacerlo de una manera o de otra, aunque por supuesto puede cambiar. Pero ¿cuál es la idea? Facilitarle la decodificación a la persona. Entonces yo lo veo mucho como el esquema que les decía ayer. Una señal de audio pasa por un convertidor análogo digital que tiene cierta resolución y después es decodificada de regreso con su resolución. Entre más elementos le des, mejor. Pero lo mismo con la partitura. Entre más elementos le des es mejor, pero va a tener ese momento en el cual tú la estás codificando, tú eres el convertidor análogo digital, tú eres el convertidor de idea en este caso, químico análogo, ¿no? De las ideas químicas a lo análogo lo haces tú, ¿sí? Y va a haber otra persona que de lo análogo a lo químico lo hace él, ¿no? Entonces, la cantidad de información que se pierde ahí es mucha. Todos estamos de acuerdo con que es una decodificación creativa,
y tiene que ver también con su experiencia, su capacidad, sus intereses, su cultura. Eso es mucho más que un codificador digital. Pero es interesante ese proceso, porque qué información, entre más concreta sea tu información y menos posibilidades, digamos, de variantes tenga, más cercano va a ser el resultado de codificación. Le puede gustar o no gustar, pero está muy claro lo que tiene que hacer. Y te puede dar recomendaciones, pero está muy claro lo que tiene que hacer. A mí me parece que para que estas piezas funcionen sin la sincronía y sin la tensión del seguimiento, ayuda a que sean partituras muy simples. Me gusta que suenen, mi intención es que suenen complejas, es decir, que no suenen necesariamente simples. Me gusta que si no ves la partitura, de alguna manera no te puedas imaginar cómo están las instrucciones, salvo en algunas cosas melódicas muy claras, y eso, normal, ese es mi interés, que se escuche una interacción compleja, pero que las instrucciones sean simples, ¿no? Es un interés personal. Sí. ¿Tú estudiaste con Donatoni? ¿Yo? Sí. Sí. ¿Qué influencia, qué sistema? Él usa él es bastante diferente en ese sentido, es decir, sus partituras son mucho más complejas, no ridículamente complejas así a nivel comparado con la escuela europea de después, pero sobre todo son partituras que gráficamente son espectaculares, sí. Las partituras, ¿no? Porque son súper detalladas, están llenas, siempre son rítmicas muy interesantes y todo tiene mucha lógica gráfica, ¿no? Y son partituras que desde mi perspectiva se ven muy complejas y suenan bastante complejas. No es lo que más complejo que suenan, pero suenan como se ven. A mí me parece que las partituras que se ven muy complejas y suenan muy simples son las que más problema me causan, ¿no? Porque me parece como pretenciosa la escritura, nada más. A mí lo que me gusta no es un tipo de escritura, sino una escritura que es coherente con lo que suena de alguna manera, que no le pides a la gente hacer lo que no necesitas y no contiene información que no necesitas. Eso es lo que yo más disfruto cuando veo una partitura. Y en las partituras de Donatoni creo que no sobra nada, entonces sí me parecen atractivas en ese sentido. Más allá de que algunas piezas me gusten más o menos, pero hay algunas piezas de Donatoni que yo analicé y que, como Het, por ejemplo, la de HT, o la que es de trío de clarinete, flauta y piano, o bueno, algunas piezas más grandes incluso para la orquesta, que son espectaculares. Lo que pasa con Donatoni era eso que les decía, tiene un sistema y después ya todo se da solo, ¿no? Y las notas y las duraciones, todo está articulado dentro del sistema, las inversiones y todo. Ahora, Donatoni era a mano, totalmente a mano, y generó una escuela de muchos compositores en México y en muchos lugares del mundo de una tradición gráfica espectacular, con sus materiales y haciéndose sus propios papeles pautados, y una cosa que yo también le doy mucho valor artesanal a eso, que no comparto, pero más por mi incapacidad personal que porque no me guste, ¿no? Porque creo que son partituras realmente, es decir, tener una partitura mía en fotocopia o en PDF da lo mismo, ¿no? Tener una partitura de esas tiene un valor como obra, que es como tener tu pieza de Berio, ¿no? O sea, son obras que tienen un valor en sí mismo, el texto que las codifica, y eso sí, es bueno, ¿no? O sea, me parece atractivo. Bueno, un descanso y seguimos. ¿Inventar? Perdón. Sí, claro. Sí, porque eso no está estandarizado. Claro. Sí, exactamente. Sí, totalmente. Sí, la computadora no tiene problema con lo que le escribas, ¿no? ¡Ay, qué amable! ¿De Perú?